Muy bien, buenas noches, amados hermanos, Dios les bendiga, qué bueno que estamos otra vez reunidos en el nombre de Jesús. Estamos en el servicio de jueves, que es nuestro servicio en línea, ¿verdad? A través de las redes sociales, también es un servicio presencial, y vamos entonces hoy, después de cantarle al Señor, de alabarlo, de tener un tiempo con Él, a proceder a compartir algo de la palabra de Dios, un pasaje de la palabra de Dios. Hemos estado en estos días, estudiando la primera carta del apóstol San Juan, y la verdad es que no puede uno salir de ahí, porque el Señor lo vuelve a llevar al mismo lugar, porque yo creo que es importante que aprendamos de la palabra de Dios, que el Señor tiene un propósito para nosotros y que el cambio de vida que nos es requerido cuando el Señor habla de que debemos de nacer de nuevo con un carácter diferente, debemos de nacer de nuevo con una personalidad diferente. Algunos de nosotros, o en algún momento la iglesia insiste en el hecho de que hay cosas que en ti no cambian porque son innatas a cada uno de nosotros. Pero deberíamos de meditar muy bien en ello, porque si se supone que nacemos de nuevo, todas las cosas viejas pasaron. Y dice, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces nosotros ya no podemos estar argumentando que tenemos un carácter, que éramos fuertes, que nosotros teníamos un carácter y que ese carácter era de esta o de la otra manera, porque también la palabra de Dios dice que nosotros tenemos ahora el carácter de Cristo. Y si tenemos el carácter de Cristo, entonces el carácter que teníamos nosotros, el carácter nuestro, ya murió, hermano. Por muy bueno, por muy válido que fuera para el mundo, ese carácter ya no existe para Dios. Así que creo que es importante que entendamos eso. A veces eso nos hace tropezar a nosotros en función de que no podemos crecer espiritualmente, no podemos tener una relación verdadera con el Señor Jesucristo, y al no tener esa relación verdadera, entonces nosotros nos equivocamos porque estamos pensando que hay cosas que las estamos haciendo bien, y aquí no se trata de hacer nada bien, aquí se trata de caminar conforme al propósito de Dios y guiados por su Espíritu Santo. Por eso fue que Él dijo que se debía de ir para que se quedara con nosotros su Espíritu Santo. Vamos a leer la palabra de Dios para que en base a eso podamos tener una charla. Tercera es Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Y dice así la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica justicia no es de Dios, y tampoco el que no ama a su hermano. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Cuando nosotros nos damos cuenta, hermano, el amarnos unos a otros, el amar a nuestro prójimo, el amarnos como Él nos ha amado, es algo total, es crucial en el cristiano nacido de nuevo. Y el Señor dejó algunas cosas que debemos de comprender, y la teología no le pone la suficiente atención. Nos vamos más porque qué significa esto, porque de dónde viene aquello, que a qué se asemeja, que quien no dice esto, que quien no dice aquello. Sin embargo, hay cosas importantes. A Jesús lo que le interesa, lo que nos mandó fue que nos amemos unos a otros, que amemos a nuestro prójimo. Y es tan importante que cuando nosotros seguimos aquí mismo, nos pone el ejemplo, como veíamos el domingo, el ejemplo entre Caín y Abel, cuando dice que Caín mató a su hermano. ¿Y que por qué lo mató? Porque sus obras eran malas. Y al decir que sus obras eran malas, es que Caín no tenía en su corazón el amor de Dios. Y no podía amar a su hermano. En ese caso, en la relación de Caín, en ese momento su prójimo, su hermano, era su hermano carnal. Nosotros por eso no podemos dejarnos llevar por ese espíritu perverso, por esa motivación, porque nosotros, hermanos,
nosotros realmente tenemos como hermanos a todos los miembros del cuerpo de Cristo. Pero Él dice que nos amemos unos a otros, somos nosotros los hermanos en el cuerpo de Cristo, pero que también amemos a nuestro prójimo. ¿Quién es el prójimo? Si se recuerda usted ahí en los evangelios, Él nos deja la enseñanza que el prójimo, por ejemplo, y el ejemplo que nos deja es la así llamada parábola del buen samaritano, que hay dos personas que no tienen ninguna relación uno con otro. Uno es samaritano, o sea, es un ciudadano de Samaria, y el otro es un judío. En ese tiempo realmente el pueblo de Dios estaba constituido únicamente por la tribu de Judá, por eso era un judío. Las demás tribus se habían ido a la dispersión. Entonces era un judío y un samaritano. Regularmente ellos no se podían cruzar. Cuando ellos se cruzaban, los dos se apartaban y mantenían una riña. ¿Se recuerda usted que cuando Jesús llega al pozo de Jacob, se sienta allí y ahí está la mujer samaritana? Y ella le dice, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Por qué me estás hablando a mí? Si los samaritanos y los judíos no nos llevamos, le dice. Sin embargo, Jesús nos deja ese ejemplo, que aún la gente que no tiene en su corazón verdaderamente al Señor, y en este caso nos deja dos ejemplos, el del levita y el del sacerdote, que son dos personas que se supone que sirven en la casa de Dios y que ellos deberían de tener en su corazón el amar al prójimo. Pero ellos, sin embargo, salen huyendo. Porque tienen prisa, porque tienen que hacer, dejan al hombre medio muerto que se las mire solo, lo dejan allí muriendo y llega un samaritano, alguien que no debía de estar ahí, alguien que no debería de ver por el hombre, alguien que no se le debía acercar, llega allí y se acerca al hombre, lo ayuda, cuida de él, lo lleva a la posada y lo deja allí aún habiendo pagado por él. Hay muchas interpretaciones, pero no vamos a eso. Seguimos centrándonos en el amor al prójimo. Entonces, ellos dos no eran hermanos. Ellos dos prácticamente podemos decir que eran enemigos, hermano. Y sin embargo, este hombre se apiadó del que tenía necesidad. Y así Jesús nos llama a nosotros. Y nos lo pone de diferente forma. Primero nos dice, ama a tu prójimo. O sea, ¿quién es todas las personas con las que tú te cruzas, con las que tú convives, con las que tú coincides en el día? Todas esas personas son tu prójimo. Y en tu corazón, en nuestro corazón, debe haber una inclinación hacia ellos, un amor hermano en el cual nosotros nos preocupemos por ellos y en el cual en determinado momento nosotros ese amor lo debemos de demostrar con una actitud, hermano, de unidad, una actitud de acercamiento, de respeto, de tolerancia. Eso es algo que nos falta mucho en este tiempo y nos falta mucho más a los cristianos. Fíjese que yo estaba el lunes hablando con unos amigos. Le voy a contar esta anécdota un poco a vuelo de pájaro. Pero hace poco hubo vimos nosotros la inauguración de una obra aquí en la frontera entre Villanueva y San Miguel Petapa. Y ahí estaba el señor alcalde de Villanueva, de Petapa, con toda su comitiva, un montón de gente. Y había un pastor amigo que él es invitado para que fuera el que dirigiera la oración en ese lugar. Y toda la gente lo criticó, los que lo ubicaron hablaron de él, es más, muchos pastores no tienen paz con él, sino que lo critican, hablan de él y hablan muchas cosas que la mayoría lo hace por envidia. Porque ¿quién no quisiera estar en el lugar que él está? Salir en las fotos que él sale, aún en nuestra comunidad. Y hablábamos nosotros con unos pastores amigos de eso y dice, mire muchacha, la verdad es que el problema ahí básicamente es que él está en un lugar que todo el mundo quisiera tener. Nadie lo va a reconocer, pero muchos cristianos lo critican. ¿Qué significa cuando nosotros entramos en esa crítica? Es que nosotros no estamos amando a nuestro prójimo. Y en este caso, el pastor amigo, él es nuestro prójimo de nuestra misma familia.
si pudiéramos decir hasta la misma sangre, porque es la sangre de Cristo la que nos compró a ambos y por la cual nosotros tenemos vida. Pero los cristianos nos dejamos ir, despotricamos, insultamos. Mira, ahí se juntan un montón de cosas. Primero, la palabra de Dios dice, oren por sus autoridades, y la mayoría insulta a las autoridades. Ahí se juntó falso testimonio, y ahí se juntó el no amar a tu prójimo. Y entonces, dígame usted, a raíz de lo que estamos leyendo, porque cuando seguimos en esta carta nosotros, encontramos que dice el Señor que nos amemos unos a otros, y que dice que el que es del diablo es aquel que no ama a su hermano, dice el versículo 10. Amén. Y cuando nosotros seguimos viendo versículo por versículo, entonces Él nos llama y nos dice, por ejemplo, en el versículo 14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Y luego dice, el que no ama a su hermano permanece en la muerte. Imagínense, ¿cómo usted prueba que un cristiano es verdadero? Cuando ama a su hermano. Y no importa qué le haya hecho al hermano. No importa cuán grande es el dolor que la persona sienta porque le ofendieron el corazón a un hijo, le robaron o lo que le han hecho. Jesús dijo, amen a su prójimo. Y cuando los apóstoles le preguntaron, Señor, ¿cuántas veces tenemos que perdonar? ¿7 veces? No, hasta 70 veces 7 en el día. Imagínense. Yo venía hablando con mi esposa de una situación que nosotros estamos viviendo y con algunas personas, y le digo yo que hablábamos de una persona a la que se le pidió perdón, ¿verdad? Por alguna cuestión ofensiva, y dice mi esposa, mira, de corazón yo no creo que en el corazón de ella exista siquiera la noción de lo que es la palabra perdón. Tristemente así es. Porque son de aquellas personas que guardan el rencor y lo reflejan en sus ojos, lo reflejan en sus palabras, lo reflejan en sus actitudes. Y no le estoy hablando de casos aislados, le estoy hablando de casos comunes, constantes, de situaciones en las cuales nosotros vemos que el amor de Dios no está en los cristianos. Fíjese que Jesús le dice, oh Padre, así como tú y yo somos uno, que ellos sean uno, para que así el mundo crea. Imagínense, pero no somos uno. Y lo hemos hablado, ustedes salimos ahorita a la calle y encontramos hermanos que vienen de otro lado, de una iglesia, y la gente lo que hace es voltear la cara. Porque, no sé, pero no, lo único que eso refleja es amor. No hay amor en ese lugar. Como le decía, en esta carta el apóstol Juan continúa. Y de ahí dice que todo el que aborrece a su hermano, oiga esto, es homicida. Y usted sabe que es un homicida, es quien mata a su prójimo, es quien asesina a su prójimo. De ahí dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y aquí viene lo duro, y sabes que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Oiga, esto es importante, permanente en él. También está la discusión de que si la salvación se pierde o no se pierde, hermano. Pero si el Señor, el apóstol Juan, el Espíritu Santo está hablando de que hay motivo para que la vida eterna no sea permanente en alguien, me parece a mí que sí nos debería de llevar a una reflexión importante para que nosotros podamos pensar si la vida eterna si la salvación se pierde. Mire, ¿qué significa la salvación? La salvación es que el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, nos da a través de Jesucristo la salvación. Perdón por lo repetitivo, pero no es repetitivo. Él nos da la salvación. Pero la salvación, ¿a usted se ha preguntado, ¿salvación de qué y salvación de quién? Mire, primero Dios, Jehová, Dios Todopoderoso, nos salva de Él. Porque la palabra dice, horrible cosa es caer en manos de un Dios vivo. ¿Qué significa eso, hermano? Que Dios es amor, pero que también es fuego
consumidor. Y que aquel que le da la espalda a Dios, hermano, se condena a vivir lejos de Él. Pero mire qué bonito fuera que usted le diera la espalda a Dios, lo despreciara, usted pecara, lo insultara, le desobedeciera, y le dijera, mami, ¿sabes que te voy a mandar a vivir a la Argentina? Porque allá estás lejos de mí. No. Aquí solo hay dos opciones. Dice que al final de los tiempos se va a mostrar el amor de Dios para con su pueblo, para que con todos aquellos que le hayan recibido, los que a través de Jesucristo, creyendo en Él y confesándolo como su Señor y reconociendo con el corazón la obra que Jesucristo hizo por toda la humanidad, ellos van a ser salvos. ¿De qué? De la condenación, porque Dios no está jugando, hermano. Él tiene una vida eterna de paraíso, de vivir cerca de Él. Y le digo de paraíso porque también uno se cuestiona, y por eso es que tenemos algunas situaciones en nuestra cultura evangélica. Porque solo vivimos pensando en el paraíso, y el paraíso es la comodidad, ¿verdad? O sea, un lugar donde el sol no haya calor, no haya frío, los frutos de los árboles nunca sobremaduren. Usted pueda tomar una guayaba madura deliciosa en invierno, una en verano, una en otoño y una en ¿qué otro hay? Invierno, verano, otoño y primavera, en la cual usted no le falte nunca nada, usted tenga sombra cuando usted lo quiera, tenga calor cuando usted quiera tener calor, y usted pueda acostarse y pasar con la panza rascándosela todo el día. Eso no es el paraíso, hermano. Es un paraíso porque nosotros, las personas que hemos creído y confesado en Jesús, y lo hemos confesado como nuestro Señor y Salvador, y vivimos conforme sus mandamientos, viviremos cerca de Dios. Los que vivimos en santidad, los que le obedecemos, los que le amamos, los que lo respetamos, y los que seguimos su palabra y caminamos conforme a ella. Allí seremos salvos, y seremos salvos en una vida eterna. ¿Qué significa eterna? Una vida que no tiene principio ni fin, porque la vida es Cristo. En Él estaba la vida, o sea, en el Verbo, en Jesucristo, y la vida era la luz de los hombres. Esa vida se hizo carne y habitó entre nosotros. Ahora nosotros, a través de Él, regresamos al Padre y vivimos eternamente con Él. No les sé decir si solo vamos a vivir cantando, si vamos a vivir con la panza al sol rascándonosla, o si vamos a tener alguna otra actividad. Lo que sí les sé decir es que sin santidad nadie verá a Dios, y donde hay santidad, hermano, todo es perfecto. Pero aquellos que lo desechan, los que prefieren vivir lejos de Él, y como usted sabrá, pecado significa apartado, apartarse de Dios, darle la espalda, desobedecerlo, tener enemistades, estar lleno de orgullo, estar lleno de todos los sentimientos, esos pecaminosos, esos sentimientos egolátricos, egoístas, que nos alejan unos de otros, nos hacen competir, nos hacen querer destruir al hermano, nos hacen querer destruir a quien tengamos enfrente. Máxime si es dinero, yo quiero tener más dinero, yo quiero tener el mejor carro, quiero tener la mejor ropa, quiero que me hablen mejor de mí que de la otra persona. Ya sabe usted cuántas cosas. Cuando usted quiere vivir así, usted ha rechazado a Dios, porque Dios no nos creó para eso. Dios nos creó porque Él es perfecto, y los que vivimos en Él podemos tener la dicha de confiar en Él de tal manera que podamos recibir todo de Él. Él es nuestro proveedor, pero no es mi proveedor para que yo tenga la mejor casa que mi hermana, o tenga mejor carro que mi hermano, o yo tenga nombre mejor que el otro. No, Él es mi proveedor para que yo tenga lo suficiente, y teniendo lo suficiente, yo pueda dedicar mi tiempo, mi corazón, mi amor, mi mente, mi espíritu, mi alma y todo mi cuerpo a adorarlo a Él eternamente. Amén. No sé si nos vamos cayendo en eso. Ahora bien, nosotros desde que confesamos a Jesús,
nos arrepentimos de la vida que llevamos. Pero es que arrepentirte es tomar otro camino, no es cruzar a la derecha, es regresarte, caminar diferente hacia donde ibas. Si tú ibas al norte y tú te arrepientes, empiezas a caminar hacia el sur. Eso es, igual es esta vida. Si tú caminabas buscando el éxito, buscando la fama, buscando la comodidad, pensando únicamente en irte al puerto, pensando únicamente en los carros, las casas, los sueldos y los puntos, ahora tú dices, no, ahora mi norte es Cristo. Yo me debo a Él. Como dice la canción, ¿verdad? Yo me rindo a Él. Y vivo por Él, y vivo para Él, y busco su palabra, y me guío por su palabra, y camino en ella, y voy hacia donde Él me llama, y camino con Él, y no me preocupa, porque ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo pasado, ni lo porvenir, nada me podrá separar del amor de Dios. Eso significa que un día alguien se pelea conmigo porque no conoce al Señor, no me va a separar del amor de Dios. ¿Qué significa? Que yo no voy a tener odio, no voy a tener rencor, no voy a tener deseos de venganza, porque cuando eso viene a mi corazón, me separa del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Cuando se muere un familiar, hermano, sea quien sea, eso no te va a separar del amor de Dios. ¿Por qué? Porque ahora tú confías en el Señor, en el nombre de Jesús. Y Él es la vida. Y Él nos dijo, dejen que los muertos entierren a sus muertos. No, ustedes no dejen que la muerte siga su camino. Ustedes tienen vida. Ustedes síganme a mí. ¿Qué significa seguirme a mí? Dijo Jesús. Pues nada más y nada menos que seamos perseguidos posiblemente por su nombre. No perseguidos porque le debemos dinero a alguien, o porque nos peleamos con alguien, o porque somos malas personas, no, perseguidos por causa de Él. O sea, ¿qué quiere decir? Que la gente no nos quiere, como dice aquí, ¿verdad? ¿Con qué dice después de que nos pone el ejemplo de Caín y de cómo él mató a su hermano? Dice en el versículo 13, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Como Caín aborreció a su hermano porque su hermano tenía buenas obras para Cristo, para Dios, para el Padre. Él tenía buenas obras, Caín lo aborreció. ¿Y en qué terminó? Matándolo. Por eso, hermano, cuídese mucho de eso. El mensaje de hoy realmente es, hermano, el amar al prójimo no tiene diferencia, no hay cambio, no hay variación. Es amar al prójimo. No importa cómo sea o quién sea, usted tiene que amar a la persona, a cualquier persona que usted encuentre y a sus hermanos en la fe sobre todas las cosas. Porque cuando le digo ame a cualquier persona, ahí van sus hermanos, su mamá, sus amigos, pero ame a los hermanos en la fe sobre todas las cosas. Y amarse es entregarse. Amar a Cristo es obedecerle. Amar a nuestros hermanos es entregarnos por ellos. En el nombre de Jesús. Y aún si te ofenden, dice el Señor, enójate, pero que tu enojo no alcance la puesta del sol, porque si no, ahí sí, ya eso se hizo una raíz de amargura, y la raíz de amargura cierra la puerta de tu corazón al Espíritu Santo. Hablar es fácil. Hablar es fácil. Todo, yo ya perdoné. Pues pregúnteles. Lo primero que te dicen, yo perdoné, dice todo el mundo. Pero la primera que pueden te tiran una sarta de insultos. O te menosprecian. Pero tampoco vamos nosotros a obligar a nadie. El único que convence es el Espíritu Santo. Si la gente quiere caminar por donde quiere caminar, no te preocupes. El verdadero amor nace en tu corazón, pero motivado por la presencia del Espíritu Santo. Cuando tu corazón tiene su propio camino, no hay ninguna salvación, porque el corazón del hombre es vano, es mentiroso. Así que yo quiero invitarte a que ames a tu prójimo, que te rindas al Señor y a su palabra. Eso es lo más importante, que amemos a nuestro prójimo como obediencia a la palabra de Dios. Gracias, hermanos, esta noche les doy
porque están con nosotros, por la atención que nos han puesto. Quisiera orar esta noche para terminar este momento, este servicio, en el nombre de Jesús. Y si usted puede cerrar sus ojos, le voy a agradecer mucho. En el nombre del Señor, Padre bendito, Dios todopoderoso, esta noche, Señor eterno, Padre maravilloso, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por darnos este tiempo, por darnos este mensaje. Creo, Señor, firmemente que tú tienes un propósito para que nosotros podamos creer en ti, para que nosotros podamos, Dios bendito, aprender más de ti, Señor, y que tu palabra entre en nuestro corazón y podamos caminar conforme a tu santa voluntad, para agradarte a ti y dar testimonio de tu gloria. Que podamos, Señor, tener en el corazón el amor por nuestros hermanos, Señor, para que la gente conozca que somos tus siervos, que somos tus hijos, que somos tu familia, y crea en ti, Señor, porque tú eres amor, Señor, y el que no tiene amor no ha creído en ti, Señor, no es tuyo. Gracias, bendito Dios, esta noche te agradecemos tu misericordia y tu amor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios les bendiga. Los esperamos el domingo a las 9 de la mañana en el nombre de Jesús.